Muy buenas tardes, muy agradecido de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes con el afán de tratar de comentarles algo que les pueda aportar o les pueda hacer de interés, labor difícil después de tener que me precedieran en la mesa tan distinguidas ponencias, pero trataré por lo menos, mi compromiso será no ser reiterativo con lo que ya han indicado mis compañeros de mesa. En ese sentido, el objetivo de mi ponencia es básicamente reconociendo, partiendo de la premisa de la importancia y la utilidad del procedimiento administrativo en el accionar de la administración pública, ante el reconocimiento que ha hecho la propia Sala Constitucional de ser una regulación garantista del derecho de defensa y el debido proceso. Lo que pretendo es hacer una breve reflexión desde mi perspectiva profesional, y aquí hago la aclaración de una vez, que no represento la posición de la Procuraduría, si bien trato de sintetizar los pronunciamientos que al respecto ha hecho el órgano consultivo del Estado. Y como les decía, hacer una breve reflexión desde esa perspectiva de aquellos aspectos que parecieran no estar recibiendo el adecuado tratamiento normativo por parte de la Ley General ante las necesidades cada vez más sofisticadas de la sociedad actual, algunas de las cuales ya han indicado mis compañeros de mesa, lo cual, dicho sea de paso, es una labor compleja, delicada, como ya incluso lo había advertido don Aldo en la charla inaugural de este seminario, en el sentido de que se trata de tocar una ley con normas que siguen siendo, que en su momento fueron visionarias, que siguen teniendo mucha actualidad en este momento, como lo vamos a ver incluso en algunos de los ejemplos que traigo, pero que bueno, la jurisprudencia de los tribunales, como también los pronunciamientos de la Procuraduría han evidenciado que hay algunos aspectos que se han tenido que desarrollar precisamente por interpretación legal, acudiendo mucho a las potestades implícitas, y que tal vez precisamente ante los problemas de inseguridad jurídica que ya nos comentaba don Marco, pareciera ser que ya deberían irse regulando de una forma más expresa, como se ha hecho en otras legislaciones. Este es el esquema muy breve que trato de presentarles. Una breve introducción, que es el planteamiento de lo que considero el problema, haciendo alusión al objeto del procedimiento administrativo ordinario, de forma muy breve, porque ya también a eso se han referido. ¿Cuáles considero yo que son los retos o desafíos normativos actuales? Y hago el énfasis en el aspecto normativo, porque mi idea no es hacer ningún cuestionamiento a la jurisprudencia ni a los pronunciamientos que se hayan dado al respecto. En realidad, de lo que se trata este seminario es precisamente de hacer observaciones a la Ley General, y eso es lo que muy humildemente trato de proponer en la última parte de mi exposición, que son aquellas propuestas de ley referenda que ya también don Manrique había adelantado. Tal vez cuando se plantea el gran tema de la revisión que se tiene que hacer 4 décadas después del procedimiento ordinario, hay una inclinación natural a pensar en las tecnologías de la información y a pensar en la administración electrónica y a incorporar todos estos elementos en la tramitación del procedimiento ordinario. Sin embargo, como lo advertía el profesor Laguna de Paz, y en cierta forma lo mencionó don Marco Antonio, yo creo, y haciendo alusión sobre todo porque tenemos todavía resabios en la Ley General cuando se habla de que la notificación, la petición de parte y la citación se puede hacer por telegrama o carta certificada, ¿verdad? Que ya en estos tiempos actuales pues pareciera que queda un poco desfasada ese tipo de normas. Pero en realidad, como lo planteaba el profesor Laguna de Paz ahora en la sesión de la mañana, yo no creo que ese sea realmente un problema jurídico, en realidad puede que sea más un problema operativo de implementar esas nuevas tecnologías, sobre todo
en procesos informáticos complejos, como lo está denotando la labor de calcular los incentivos en el Ministerio de Educación, que está generando esa ola de amparos de legalidad precisamente por el atraso en esos cálculos, pienso más que es un tema más operativo aplicar esas nuevas tecnologías, sin perjuicio de que siempre sea más preferible poder incorporar estas nuevas tecnologías por cuestiones de transparencia y celeridad, como ya más adelante lo voy a comentar. En todo caso, no es un aspecto que ya esté siendo ajeno a las administraciones. Últimamente, varias administraciones públicas, bueno, ya envían el expediente administrativo digitalizado. Muchas ya llevan a cabo la grabación en vídeo, tal cual sucede en la jurisdicción contenciosa administrativa. Igual en el informe del Estado de la Nación de mejora regulatoria ya pese a que se sigue haciendo la observación de que hay por lo menos 2.000 trámites distintos que se hacen ante la administración pública, ya por lo menos ya varias instituciones o entes públicos ya están haciendo la tramitación electrónica de las peticiones de los administrados. Entonces sí se están dando pasos que no necesariamente pues, requieren de esa reforma importante a la Ley General de Administración Pública. En todo caso, para mí hay un problema, tal vez, o un desafío más importante que uno está viendo en el día a día de la jurisdicción contenciosa, relacionado con una norma base, que es el artículo 214, en cuanto nos plantea que el objeto más importante del procedimiento administrativo es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final. La reflexión que me surge es que ya han pasado 4 décadas y las administraciones públicas continúan fallando en esa búsqueda de la verdad real del supuesto fáctico del acto, y eso trae como consecuencia que todavía sigamos viendo condenas por falta de motivo en la jurisdicción contenciosa administrativa. De hecho, en lo que uno ve en la práctica, en el contacto con la administración activa, que es al final de cuentas el cliente de la Procuraduría, pues uno también se da cuenta que sigue existiendo todo este tiempo después un importante desconocimiento de las normas que regulan el procedimiento administrativo en general por parte de varias administraciones públicas, lo cual indudablemente no es un tema de la ley, ya es un tema ya de preparación, un tema ya de capacitación, pero que realmente sí sigue generándole a uno una inquietud respecto a esa búsqueda de la verdad real de los hechos que en principio es uno de los objetivos principales del procedimiento administrativo. Como yo les decía antes, hay normas que uno podría considerar visionarias y de plena vigencia en estos tiempos, 4 décadas después, normas generales que se aplican al procedimiento ordinario y que nos hacía mención, de hecho, el profesor Laguna de Paz en la sesión de la mañana, el principio del informalismo que ya consagraba el artículo 224 de la Ley General, el artículo 269, que nos habla de que la actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia. Y aún así, como a ustedes también les consta, tenemos el problema de la demora en la resolución final de los procedimientos, pese a la existencia de estos principios. El profesor Laguna de la Paz nos decía que, bueno, no es tanto un problema de que se recojan esos principios, sino de la aplicación. En todo caso, aquí yo agregaría en ese artículo 269 que nos hace falta agregarle estos rasgos ya tan en boga en este momento, que es el de la transparencia y la participación ciudadana. Deberían también incorporarse formalmente en el procedimiento administrativo, sobre todo la participación ciudadana en lo que se refiere a las disposiciones de alcance general, sin perjuicio de que ya últimamente algunas administraciones ya se están cuidando de hacer al momento de proponer proyectos o anteproyectos de decretos ejecutivos o disposiciones de alcance general,
pues sí se están preocupando por darle la mayor difusión y participación, pero sí queda debiendo, por lo menos la normativa en este momento del procedimiento ordinario, sí queda debiendo ese tipo de apertura hacia la ciudadanía. En todo caso, sí considero que hay normas, ya lo vamos a ver más adelante, que en cierta medida están entrabando, considero yo en mi humilde opinión, esa posibilidad de tener un procedimiento más célere, más expedito, que ya las vamos a ver. El objeto del procedimiento, bueno, como ya lo habían indicado mis compañeros que me precedieron, está regulado, las normas específicas es del 308 al 319, no voy a detenerme en ello ni en este artículo en particular. Obviamente les son aplicables las disposiciones generales que vienen del 214 al 307. Sí, también esto ya lo mencionaron, pero quiero tal vez destacarlo. La cuestión es que el objeto del procedimiento administrativo, por la forma en que está regulado, entran distintas subespecialidades, por así decirlo, o como lo regula la ley española como especialidades propiamente, de tal forma que podemos tener un procedimiento de naturaleza estrictamente sancionatoria, que es como la que hace la remisión expresa, por ejemplo, el artículo 65 de la Ley General de Telecomunicaciones, los artículos 28 y 56 de la Ley de Promoción de la Competencia, el artículo 93 de la Ley de Contratación Administrativa, el artículo 161 de la Ley de Pesca y Acuicultura, entre otras que hacen una remisión expresa al procedimiento ordinario de la Ley General. Luego, como una subvertiente, si se quiere, de la referido propiamente a las llamadas relaciones de sujeción especial, esa naturaleza disciplinaria del procedimiento ordinario, que también asume en algunos casos. También en algunos casos cuando se hacía el reclamo patrimonial primeramente a la administración, a través de la típica petición, cuyo requisito se sigue regulando por la ley, que se regulan en la ley general. Y luego propiamente la privación de derechos, pero no de naturaleza sancionatoria. El caso más claro y que llega mucho a la Procuraduría es el caso de las nulidades absolutas, evidentes y manifiestas de actos declaratorios de derechos, regulado en el artículo, establecido propiamente en el artículo 173 de la Ley General y con remisión expresa en su apartado tercero. Lo interesante o lo importante es que estas distintas naturalezas muy unidas presentan sus particularidades. Cada una tiene sus particularidades. Don Manrique ya nos hizo una explicación en el caso de la naturaleza sancionatoria de los principios del derecho administrativo sancionador, que ya la jurisprudencia de la Sala ha dicho que ha hecho un desarrollo importante y que tal vez se echan en falta propiamente en una regulación ya más expresa o formal dentro de la ley general, y que naturalmente le da un contenido distinto cuando ya nos referimos a los procedimientos ordinarios dirigidos o con el objeto de suprimir actos declaratorios de derechos, actos declarativos de derechos viciados o presuntamente viciados de nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Entonces eso ya nos deja ahí también con esa reflexión de tratar de, tal vez como se hace en la legislación española, de tener un procedimiento marco, pero introduciendo las especificidades para cada uno. Luego, el procedimiento ordinario, cumple distintos papeles, en mi opinión. Cumple un papel de normativa marco, en el sentido de que constituye o hay una remisión expresa, como lo vimos con el procedimiento sancionador, hay una remisión expresa de tal forma que va a ser el procedimiento ordinario de la ley general el que se va a tramitar siempre en esos casos. Igualmente hago la remisión al artículo 109 de la Ley de la Administración Financiera,
Luego tenemos un papel o valor integrador del procedimiento ordinario, por ejemplo, que es cuando el procedimiento ordinario se entremezcla o se integra con otro procedimiento ya regulado incluso por normas comunitarias, en este caso la determinación de la existencia de un dumping que realiza el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en el que se da una imbricación de ese procedimiento que se encuentra regulado por el GATT y por una norma centroamericana, pero que también se nutre de los pasos del procedimiento ordinario y también muchas veces cumple el papel supletorio, en el cual ante la enorme cantidad de procedimientos administrativos distintos en materia de minas, por ejemplo, por citar un ejemplo, o también el caso de la Ley Reguladora del Mercado de Valores o la Ley Reguladora del Servicio de Transporte Remunerado a Personas, remiten que en todo lo no previsto se acuda al procedimiento ordinario previsto en la Ley General. Pues bien, pasando al segundo punto, como les decía, estimo que hay ciertas normas vigentes de la Ley General que tal vez frenan o obstaculizan que el procedimiento se pueda llevar de una forma más célere y que lo hacen más complejo. Esto se evidencia en el caso de la diversidad de plazos que uno puede encontrar dentro de la normativa del libro segundo de la Ley General de Administración Pública. Vean que tenemos plazos de 24 horas, de 3 días, de 5 días, de 6 días, 8 días, 10 días, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y un año. Entonces, eso introduce una dificultad adicional en la correcta tramitación del procedimiento administrativo, en algunos casos que me parece que no se justifica esa diversidad de plazos. Y es que hay que tomar en cuenta de lo que uno ha podido ver al momento de estudiar los procedimientos administrativos que le tocan para juicio, que el tema de los plazos genera mucho ruido en la administración. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuidar que no se, y esto pasa mucho en el plazo del artículo 311 de la Ley General, de los 15 días que deben mediar entre la citación y la audiencia, si se respetan esos plazos, pues entonces ya hay, aun cuando el administrado haya podido tener la capacidad para poder preparar bien su defensa, en un caso, en un procedimiento sancionador, aún así, si no se cumplió por un día ese plazo, pues ya genera la posibilidad de que se anule esa citación y que se atrase aún más la tramitación del proceso. En esos casos, pues me parece que debería haber una mayor uniformidad, sin perjuicio de una mayor flexibilidad en este tema de la observancia de los plazos, aun cuando ya sabemos, y así lo recoge el 223 de la Ley General, el criterio que ha establecido la Sala Primera de que no hay nulidad sin perjuicio. Sin embargo, a veces la misma administración es temerosa de aplicar esa máxima que establecía formalmente en la Ley General y prefiere retrotraer y anular con el consiguiente perjuicio de que se atrasa la tramitación del proceso y se atrasa la emisión de la resolución final. Otro de los retos que ya antes lo había mencionado y que lo mencionó también don Marco Antonio es el reto de la transparencia. Me parece que esa exigencia, ese requisito ha sido también motivo para que en otras legislaciones sectoriales o especiales se tengan que establecer otros procedimientos distintos al de la Ley General. El caso que les comentaba, la concesión minera o las evaluaciones de impacto ambiental, que tratan de solventar en cierta medida es el requisito de la transparencia, obligando a la publicación de edictos de esos proyectos que se someten a consideración de la administración para su aprobación. Sí hay un aspecto importante, y en eso coincido con don Marco Antonio, en el tema de
de lo que yo entiendo que hay una tensión entre la privacidad del procedimiento y este requisito de transparencia. Si uno analiza los artículos 309 y 310, nos enfatiza el carácter privado de la audiencia. Vean, el 310 indica: solo las partes y sus representantes y abogados podrán comparecer al acto, fuera de la administración, pero esta podrá permitir la presencia de estudiantes, profesores, quienes asistirán obligados por el secreto profesional. Entonces, se genera todo, incluso hablando de los intereses que don Manrique hablaba, de los intereses difusos, se genera toda una tensión para mí entre estos postulados tan estrictos que establece el procedimiento ordinario y la publicidad y el criterio de transparencia, incluso de carácter constitucional, que debería tener la acción administrativa. Obviamente haciendo la salvedad, como lo hacen en muchos casos las administraciones, en el manejo de la información confidencial. Sin embargo, me parece que choca, como estaba en este momento prevista la norma, choca con ese criterio de transparencia. Luego, otro dato que me parece que también genera muchas dudas en la administración pública es el manejo de la información confidencial, que está regulado, bueno, en principio regulado por el artículo 273 de la Ley General. En ese sentido, le recomiendo este voto, el 2018-2459 de la Sala Constitucional, en el cual, en un recurso de amparo que se interpone contra la SUTEL, porque no se querían suministrar informes técnicos que se consideraban contenían información confidencial de las personas que eran parte de ese procedimiento, y adicionalmente amparándose en la norma, porque esta norma habla que tampoco se va a dar acceso a los proyectos de resolución. La Sala Constitucional dice o le obliga a la SUTEL a dar acceso a esa información. Es un voto interesante que me parece varía también las condiciones de este numeral. Como ya antes les comentaba, también la determinación de los vicios sustanciales. Ante ese temor, cuando nos encontramos ante un vicio que no cause indefensión a la parte o es de tal entidad que pueda llegar a un resultado distinto, nuevamente nos encontramos ante un criterio de interpretación que en muchos casos la propia administración tiene temor a no seguir adelante, como de hecho, del profesor Laguna, como también lo expuse en la mañana, genera que la administración se quede trabada cuando se le alegan este tipo de vicios, y en que en muchos casos se resuelve de forma muy casuística. Luego, hay unos aspectos o cuestiones que ya también mencionó don Marco Antonio, y voy a ser muy breve, que me parece carecen de la debida regulación e inciden en el procedimiento ordinario. En primer lugar, el trámite que se le debe dar a la audiencia. Muchas veces también la administración tiene dudas. En realidad, la denuncia solo se menciona en un solo artículo de la Ley General de Administración Pública, gracias a la reforma que se hizo de la caducidad, creo que es el artículo 360, pero muchas veces la administración desconoce cuál es el trámite que se le tiene, salvo que haya norma especial, cuál es el trámite que se le tiene que dar a la denuncia. Y luego, cuál es el rol o la participación que se le tiene que dar al denunciante durante el procedimiento administrativo. Muy ligado al tema de la denuncia, ya también don Marco se refirió, el tema de la investigación preliminar, que ha sido objeto de un desarrollo jurisprudencial de la Procuraduría, entendiéndose como una potestad implícita, pero que también muchas veces la administración desconoce qué tiene que hacer con el resultado de una investigación preliminar, y que es también muchos aspectos que se consultan y que, como bien lo indicó don Marco Antonio, sí, en la legislación española por lo menos, sí encuentra una debida regulación. El tema también de las medidas cautelares, que ya eso ha ocasionado que más bien sean leyes sectoriales las que ya más bien sean las que se atrevan a hacer una regulación de
de las medidas que se pueden adoptar provisionalmente en cada sector, el caso de las telecomunicaciones, también en materia de consumidor. Esto ya también lo mencionó y estoy totalmente de acuerdo con don Marco Antonio, cuál tiene que ser el contenido del traslado de cargos. Incluso en esa última resolución que menciona, esa es la primera, cambia 180 grados el criterio que se estaba manteniendo al respecto. Otro tema que se consulta mucho, el informe final del órgano director. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los requisitos? Su carácter obligatorio o no. Eso ha sido también, se ha derivado como o se ha entendido como una potestad implícita que proviene de esa fase de instrucción que realiza el órgano director. Y también lo mencionó Marco Antonio, los rasgos que deben de tener los distintos tipos de procedimiento. Propuestas de ley referenda, y en lo que yo tal vez considero que podría reflexionarse o dejarle la inquietud de que podría reformar. Perfecto, no, sobrado. Como ya les comenté, la posibilidad de uniformar en lo posible los plazos para reducirle la complejidad al procedimiento ordinario. Invertir un poco la predilección que tiene el procedimiento ordinario por la oralidad, que me parece también otra de las normas visionarias, en el sentido de que más bien el procedimiento ordinario siempre partió de la oralidad y como excepción la escritura. Sin embargo, en lo que he visto en la práctica hay mucha predilección de los particulares en realidad de aportar su descargo por escrito ante la amplitud que considero les da al momento de aportar prueba, sobre todo cuando se trata de procedimientos técnicos o de cuestiones en que hay que aplicar las reglas de la ciencia. Entonces les da mayor seguridad. Me parece a mí, o sea, el artículo 317 más bien se invierte a favor de la oralidad, dejando en excepción el procedimiento escrito, que incluso ayudaría a implementar en el momento en que ya se haga totalmente la tramitación electrónica del procedimiento administrativo. Luego también dejarse expresamente la posibilidad de reducir el plazo entre la citación y la comparecencia. En algunos casos parece que el plazo de 15 días parece ser muy amplio y sobre todo si coincide con las vacaciones de cierre de año, pues ya pasa a ser meses. Entonces, también ver cuál es la consecuencia si no se cumple, cómo valorar si que no se está colocando en estado de indefensión a la parte. Luego la rigidez que muestra la ley general en otras normas, como la inflexibilidad en el número de comparecencias que se puede celebrar, que está previsto en el artículo 319 del inciso 4, en momentos en que ahora hay procedimientos sumamente complejos que perfectamente le pueden tomar una semana a la administración y no apurarlo tanto. La resolución final. Luego el tema también muy conocido, aun cuando ya hay un pronunciamiento de la sala primera, ya viejo, en el sentido de que esto no genera nulidad, pero que los órganos colegiados solo puedan delegar la instrucción en el secretario, que se genera mucho el problema, sobre todo con las municipalidades. Y ya para terminar, que ya les había comentado, tratar de establecer las especialidades de cada proceso en función de su objeto, sancionador, responsabilidad patrimonial, privación de derechos, regular las fases o etapas del procedimiento que les comenté antes, introducir paulatinamente la tramitación electrónica del procedimiento ordinario por las mejoras que supone la transparencia, en la seguridad jurídica, en el rastreo y en el estado de las peticiones que hacen los particulares ante la administración. Y finalmente, sistematizar la legislación dispersa relacionada con el procedimiento administrativo, el caso de la Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos, con la regulación que sabemos hace el silencio administrativo, y también las normas que resultan aplicables en relación, por ejemplo, con la Ley de Certificados y Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. Muchas gracias.